Manuel Terrones, por favor, principio de eficacia y eficiencia. Manuel. ¿Aló, ¿Qué profesor? tal? Muy buenas noches. Por favor, revise el principio, lea el principio de eficiencia y eficacia y denos su reflexión al respecto. ¿Qué es lo que le dice a usted? Ok, eficacia y eficiencia. El, el proceso de contratación y de las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como el interés público bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Entiendo de que el proceso de contratación tiene que ser eficaz y eficiente para que llegue de manera eficiente y oportuna y en el tiempo debido a los usuarios finales, ¿no? Para este fin público. Es lo que entiendo, profesor. Muy bien. Entendamos que la eficacia tiene que ver con alcanzar el resultado. Pero imagínate, te hago una pregunta, todos los que, en una maratón, todos los que cruzan la meta tienen premios, ¿sí o no? Manuel, Sí, en le una escucho. maratón, todos los que cruzan la meta tienen premios, ¿sí o no? Quizás todos los que cruzan la meta, sí, pero de acuerdo a la propuesta del premio, ¿no? Si llegan en primer lugar, tienen el premio, en segundo lugar, de acuerdo a lo que se establece. Ya, escúchame acá. Si estamos en la maratón, solamente van a tener premio el primero, el segundo y el tercero. Después, ¿Ah? del cuarto hasta el número 10.000 de la maratón que crucen, no van a tener premio. Lo que Ah, significa claro. que ellos han sido efectivos porque han cruzado la meta. Pero lo que no han sido es eficientes. La eficiencia tiene que ver con la combinación, con la mejor combinación, la máxima combinación de los recursos disponibles en la consecución de un resultado. Mientras que la eficacia tiene que ver con el cumplimiento, con el logro del resultado dentro de los plazos establecidos. Entonces, dicho esto, este principio, les comento que es un principio al cual yo siempre me refería en mérito a que cuando no podía, tenía, digamos que, un proceso de selección donde habían problemas, tenía que emitir una opinión, declarado desierto o anular, declarar nulidad. Eh, lo que hacía es, me refería a este principio y decía, no, en virtud del principio de eficiencia y eficacia, se le otorga la buena prueba al postor. En este caso, cuando no tenía dónde ver una situación, porque cuando es contratación no hay blancos y negros, todo es gris, todo se sujeta a la interpretación de acuerdo a la norma. Entonces, pero este principio nos ayuda bastante porque es bien amplio para su interpretación, ¿de acuerdo? Y tú puedes utilizar este principio para poder sustentar tus informes de decisiones. Por ejemplo, un aspecto muy importante que ustedes deben tomar en cuenta en este principio que dice, orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, ¿de acuerdo? Priorizándolos, es decir, priorizas los fines sobre las formalidades. Entonces, bajo este principio, tú podrías comprar, recibir los bienes y después regularizar, cosa que no se puede hacer. Sin embargo, lo que te está diciendo es que tú vas a priorizar, es decir, en tus decisiones, vas a priorizar el fin último de la contratación sobre, en este caso, documentos que pueden ser presentados posteriormente o de manera, digamos que, posterior a la fecha indicada. Entonces, te va a servir bastante. Adicionalmente, también te dice, ¿no? Debe garantizar los fines públicos de las condiciones que involucran y que lleven a mejorar las condiciones de vida. En ese sentido, ojo, tú debes buscar las condiciones de calidad, el mejor uso de los recursos públicos.
Y lo voy a plantear con un caso también, ¿no? Supongamos lo siguiente. Profesor, Sí, dime, dime. o sea, en todo caso acá no se evalúa el tema del tiempo, como anteriormente se veía, o sea, el simple hecho de que el usuario final satisfaga de manera eficiente y eficaz, ¿con eso basta? No, no, de ninguna manera. Porque, o sea, Intermedio porque si igual, si usted pone el ejemplo de la meta, o sea, todos pasan la meta, o sea, todos satisfacen que van a pasar la meta, más no hay un tema de tiempo. Entonces, este principio no enmarca el tema del tiempo, solamente el tema del proceso que llegue y que se gestione de manera eficiente. no, a ver, reitero lo siguiente. Cuando puse el ejemplo, la eficacia es lograr el resultado y la eficiencia es lograrlo en el plazo, ¿de acuerdo? Con las mejores condiciones y generando, en este caso, el mejor resultado. La eficiencia tiene que ver con la máxima combinación de los recursos y la eficacia con lograr el resultado. Y ambos, de acuerdo, por ahí se dice eficacia y eficiencia, es decir, los dos se tienen que cumplir. Por el término de eficacia debes beneficiar a la comunidad y por el término de eficiencia debes hacerlo de la mejor manera. Y eso que involucra que tus procesos deben ser, en este caso, establecidos bajo las condiciones que te generen a ti los mejores proveedores, que tengan los mejores productos, que van a ofrecerlos a la población, que al final va a tomar estos productos de calidad y van a generar un impacto en sus realidades. Entonces, en la otra parte de la explicación, lo que decía es que lo que busca este principio es que las formalidades están definidas ya. Si tú utilizas las bases estandarizadas, las formalidades ya están definidas. Incluso hay unas que son opcionales, como la norma técnica peruana, que tiene que ver con los ISOs. Ese es opcional para la compra de un bien. Tú no le puedes exigir a un proveedor que tenga una norma ISO, eso no se puede hacer. Pero, ojo, dentro de los parámetros que establecen las bases estandarizadas, tú lo que vas a tener es lo siguiente, vas a tener requisitos que sí o sí hay que cumplir y requisitos que tú vas a considerar opcionales. Si tú no consideras ninguno de los opcionales que establecen tu base, simplemente los esenciales, nadie te va a decir que está mal, porque estás cumpliendo lo que establecen las bases estandarizadas y, por lo tanto, la ley de contrataciones del Estado. Lo que te estoy diciendo es que si tú quieres hacer procesos engorrosos, eso se puede llevar a interpretación. Lo que tú tienes que hacer es efectivo, lograr que la compra se realice y eficiente, que puedas lograr la compra en los plazos establecidos y llegar a la población para satisfacer la necesidad para la cual se generó la compra. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ok, dicho esto, tal vez lo puedo reforzar con un ejemplo adicional. A ver, supongamos lo siguiente. En una segunda convocatoria hay un proveedor único, ¿ya? Entonces, de los hechos, el proceso de selección se convoca en segunda convocatoria y en un plazo de 30 días hábiles. El proveedor único se presenta e indica solo 30 días para podernos atender. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú no sabes si son días hábiles o días calendarios a los cuales se refiere, en este caso, el proveedor. Si se cae, no podrás atender las necesidades. Si cae el proceso, no podrás atender las necesidades en el plazo límite, estableciendo que tu límite eran 30 días. Entonces, en ese caso es mi decisión, ¿de acuerdo? Siempre que sea una oferta que cumpla con las condiciones y que solamente esa característica pueda estar observada y que además es postor único. Yo puedo admitir la oferta, pero dejo señalado en actas, ojo, que el postor está comprometido a atender la necesidad en 30 días hábiles. Pregunto, ¿cuál se cumple más rápido, 30 días hábiles o 30 días calendario? Días ¿Sí? hábiles. Los días hábiles. ¿Alguien o alguna otra respuesta?
La pregunta es, si usted establece un procedimiento a 30 días hábiles, ojo, ¿cuál se cumple primero? ¿Los 30 días hábiles o los 30 días calendarios? Ah, no, los 30 días calendarios. ¿Por qué? Calendario, profesor. Calendario, creo. Porque Porque toma en cuenta consideras sábado, incluido sábado, domingo y todo. Po. sábado, domingo y feriados. Entonces, Claro. si el proveedor, en este caso, por ejemplo, que es un caso real, se le llama al proveedor y le dijimos, no, oye, ¿qué es? ¿Días hábiles o días calendarios? No, días hábiles, nos dijo. Pero nosotros vamos a entregar en 20 días, no en 30. Pero hemos puesto en 30 como señalan las bases. Como no era un indicativo de que iba a diferenciar la calificación, lo habían señalado así. Entonces, primero, nos cercioramos llamando al proveedor y nos confirmó que eran 30 días, en este caso hábiles, pero que no estaba así en su propuesta. Segundo, que si fuesen 30 días calendarios, entonces yo voy a tener los bienes antes de los 30 días hábiles, porque los 30 días calendarios de la respuesta que me han dado se cumplen antes de los calendarios, de los hábiles, perdón. Entonces, lo que se hizo fue, como le dije, ¿no? Siempre cuando estás en una entidad, lo que tienes que hacer es ir al titular de la entidad, ¿ok? O si eres operador, ir con el jefe del área y plantearle la situación. ¿Ok? Tú tienes que compartir la responsabilidad, tú no te puedes quedar con la responsabilidad de callarte. Tú tienes que hablar, compartir con el superior y llegar al titular de la entidad, porque al final, si existen vicios, el titular de la entidad sí o sí se va a enterar. Y lo más probable es que él es responsable solidario por todos los actos. Y si es un comité de selección, donde hay tres, los tres también son solidariamente responsables por los resultados de las contrataciones. Entonces, si es tu decisión, ojo, siempre y cuando la oferta sea de postor único. Yo admitiría la oferta, pero lo dejo señalado en actas. De lo establecido, ¿cómo se llama? En lo requerido en las bases, se ha determinado que son 30 días hábiles, pero el postor indicó que son 30 días. Si fuesen días calendarios, igual se cumpliría antes el plazo que los días hábiles y estaríamos cumpliendo el principio de eficacia y eficiencia. Eficacia porque se van a obtener los bienes antes del plazo y eficiencia porque vamos a lograr que el proceso culmine en tiempos previos a lo establecido, ¿no? Por ahí sustento en acta. Entonces, primero señalo que es positivo, que es postor único. Y segundo, que la decisión se toma en mérito del principio de eficiencia y eficacia. Hasta ahí. ¿Está claro lo que estoy diciendo, caballeros, señoritas? A ver. Claro, siempre y cuando, ahora ponemos esto, claro, siempre y cuando le decía cumpla con todos los solicitados de las bases, ¿no? Del procedimiento de selección. Porque si no, no tendría sentido que yo le diera buena prueba, porque estaría cometiendo una infracción al respecto. ¿Ok? Sobre todo si son compras en plazos exactos o límites, o tiempo límites, como por ejemplo para las Fuerzas Armadas. Yo, como les comentaba, este caso de las Fuerzas Armadas, se dio, ¿cómo se llama? Estaban desabastecidas en el BRAE y había salido en televisión, en el diario, se había hecho ya público que los soldados no tenían calzado. Entonces, tuvimos que hacer esta compra de comando conjunto, ¿ok? Una compra corporativa con las tres entidades. Entonces, cuando llamamos al proveedor, nos dijo que sí eran días calendarios, como les había manifestado, y al final nos abasteció en 20 días. ¿Pero qué pasó? Corrimos el riesgo de que no cumpla. Menos mal es que fue un proveedor que sí iba a cumplir y salvamos la situación. En compras siempre vas a estar ahí, ¿no? Al filo de la pared, a punto de caer. Entonces tú tienes que buscar siempre el equilibrio para mantenerte, ¿de acuerdo? En el desarrollo de tu carrera y puedas ejecutar de acuerdo a lo establecido. Ok. Les comento también que al principio, ¿no? En estos procesos de selección, puede ser que hay algunos que son tan reglamentaristas
que si no cumplen al pie de la letra, de acuerdo, exactamente lo que dice la norma, ojo, todo era desierto, todo para ellos es declarar desierto, unidad, porque no cumple según no cumple y con la ley de contrataciones y de esa forma esta persona sale del problema. Pero ¿qué sucede? Puede ser que esto de acá esté bien porque estás alineado con las normas. Sin embargo, ojo, lo más probable es que no estés cumpliendo el fin mismo de del motivo o de la razón por la que tú estás en el área de contrataciones. Porque si hay proveedores que no cumplen, ¿de acuerdo? Hay situaciones que pueden generar vicios, tú debes buscar que estos vicios se eviten, pero no con la unidad, sino debes buscar cómo mejorar los procesos previos, es decir, los actos preparatorios. Debes orientar, capacitar mejor a tus áreas usuarias para que definan bien las especificaciones técnicas. Tal vez señalar los plazos determinados a los proveedores, evitar, revisar las bases y evitar aquellos requisitos que son innecesarios. Es decir, tú tienes que hacer un proceso de mejora hacia atrás para evitar que los problemas que has detectado se presenten. Estos procesos de mejora continua, ¿de acuerdo? Lo que va a permitirte a ti es que seas más eficiente al momento de desarrollar los procesos de contrataciones. Porque fácil es para cualquiera decir, no cumple, ya, desierto. Pero cuando tú declaras desierto, acuérdate que el fin último de la contratación no es comprar, sino es atender a aquella población que necesita los mismos servicios que van a generarse consecuencia de esas contrataciones que estás realizando. Entonces tienes que ser más analítico en ese sentido y ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que puedas tomar antes de declarar una nulidad. Ok. Por lo tanto, no ocurre en todos los casos, ¿de acuerdo? Y siempre que hay una situación así media gris, debe sustentarlo en el acto, ¿de acuerdo? Debe sustentar que no se vulneran derechos de otros participantes, deben hacer equipo con los de almacén para que ellos verifiquen la entrega en plazos, verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Y al final lo que deben buscar es otorgar la buena pro. ¿De acuerdo? Deben buscar otorgar la buena pro cumpliendo los requisitos esenciales. ¿De acuerdo? Considerando que el plazo de entrega podría afectar o no en la eficiencia del cumplimiento de los fines últimos de la contratación. Siempre y cuando, les digo, no, siempre y cuando, ojo, no quiebre ningún principio, ni afecte ningún derecho, ni faltes a ninguna directiva o norma establecida. Entonces, para esto lo único que nos queda a nosotros es estar en revisión permanente, ¿no? Y nos va a ayudar bastante la revisión de lo que les he puesto ahí, ¿no? Les he puesto en esta segunda parte opiniones de la Dirección Técnica Normativa, de la Dirección de Riesgos, del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, vamos a ver en un momento, vamos a ver algo de eso. Ahora, si tú contratas a través de contratación directa y por emergencia, el proveedor te eleva el precio, acuérdate de eso, te decía hace un momento, te eleva de forma muy desproporcional. Y al elevártelo de forma desproporcionada, lo que vas a lograr tú es pagar altos precios por un servicio que en el mercado está muy por debajo de lo que están ofertando. Y si estás con los plazos, digamos que por cumplirse, no te va a quedar otra que darle cumplimiento, ¿no? A una buena pro de alguna de ellas, por el menor perjuicio. Ok. Bien, pasamos al siguiente principio, entonces. Si podríamos, Moisés Olmún, por favor, el siguiente principio, si fuera tan amable. Vigencia tecnológica. Moisés. Ok. Vamos a asumir que en esta clase, algo que me corrija posteriormente, digo Moisés. Manuel Vidal, por favor. Manuel, ¿está ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vigencia tecnológica, por favor, y su opinión. A ver, vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse e integrarse. No se fue. Dime, te escucho. ¿No logras ver? No, lo que pasa es que se ha movido la diapositiva, me Vaya, a ver. parece. ¿No se está viendo? Voy a dejar compartir, voy a compartir. Permíteme. Ahora, ¿se ve No, ahora? sí se ve, pero ha cambiado la Allá. diapositiva. La diapositiva anterior es. No, Ok, esa es. me Está bien, disculpo. esa es. Ya. Sí, leo otra vez rápidamente. Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y otras obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos. Ya. Y potenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Bueno, es evidente que toda compra de bienes o servicios tiene que cumplir un cierto estándar de calidad para poder beneficiar a la población y cumplir su función, la función administrativa, la función pública, que es el bien de la sociedad, ¿no? Y de paso también, si es que compramos bienes que son, tienen una calidad asegurada, esa también tiene que preverse de que en el tiempo pueda ser actualizado, ¿no? Por ejemplo, no podemos comprar un tomógrafo para un hospital que de repente ya va a entrar en desuso cuando sabemos que estos equipos en algunos casos superan los medio millón o 1 millón de soles, ¿no? O los resonadores magnéticos, por ejemplo, para los hospitales que son tan necesarios, que aproximadamente tengo entendido que cuestan alrededor de 6 a 7 millones de soles un resonador magnético, que va a estar desactualizado y comprar, hacer ese tipo de inversión. Y para desactualizarse en 2 o 3 años, podría llamarse una mala compra, ¿no? Efectivamente. Muy bien dicho. Podría agregar yo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, no sabemos qué es lo que va a pasar con Ucrania. Y si nosotros tenemos proveedores que traen bienes y servicios, que traen bienes sobre todo de ese país, ojo, podría generarse una situación a futuro de desabastecimiento, ¿no? Y por lo tanto, comprar en este momento constituye un riesgo tecnológico. Entonces, se optaría por bienes que tuviesen la garantía en el tiempo, de acuerdo, de poder repotenciarse. Yo les comento, por ejemplo, también una situación equivalente, ¿no? Hace años atrás, cuando nos tocó comprar computadoras para una institución, no voy a decir cuál, se llamaron a ingenieros de sistemas, ellos perfilaron, ¿no?, las características técnicas de los equipos y nosotros hicimos las especificaciones técnicas y las pusimos a consideración del área técnica, del área usuaria. El área usuaria agarró y dijo, no, eso está mal, no queremos esto. Ojo, y al final ellos corrigieron las especificaciones técnicas y se generó el proceso de contratación. Les comento que hasta el día de hoy esas máquinas siguen repotenciándose, ¿no? Y están en pleno uso. Al principio no nos gustó a nosotros que nos enmienden la plana, pero los especialistas y los que usaban eran ellos, ¿no? Eran máquinas para el área, en este caso de diseño, topografía, impresión de planos, y no habían sido considerados algunos aspectos por parte de los asesores que se habían contemplado. Sin embargo, al efectuarse la corrección, el área usuaria, acuérdate bien, es la que tiene la última palabra, la que te va a decir si la necesidad persiste y cuáles son las características técnicas o los términos bajo los cuales se debe contratar un servicio. Y tú tienes que formar equipo con ellos para poder generar una compra eficiente y que cumpla de forma eficaz los fines últimos de la solución de los problemas de la sociedad.
Entonces, la vigencia tecnológica efectivamente no tiene que ver con todo aquello que puedas tú repotenciar en el tiempo y que te pueda garantizar el mayor tiempo de vida, ¿de acuerdo? Operativo. Por contrariedad sabemos que hay un tiempo de vida de todos los bienes, ¿no? Pero en el Estado, sobre todo ya que has tocado el tema de los hospitales, nosotros tenemos equipos de radio X con más de 30 años, ¿no? Cuando su tiempo de vida era solamente 10 años. Entonces hay que considerar muchos aspectos como esos, sobre todo en temas tan críticos como el equipamiento para los centros de salud o los hospitales. Aquí quiero comentar algo también, ¿no? En una oportunidad tuvimos que comprar una mesa de cirugía. Y cuando esta mesa de cirugía se definieron las especificaciones técnicas, nos dimos cuenta de que no podía ser por el proceso que habíamos planteado, de una licitación pública, sino que teníamos que utilizar una modalidad en la que entendíamos que el que ejecute la obra tenía que garantizarnos, de acuerdo a la instalación también de la mesa de cirugía, porque esta mesa de cirugía debería de tener un ángulo de inclinación que si nosotros contratamos por una parte al que iba a construir el hospital y por otra parte al que iba a instalar la mesa de cirugía, ojo, nunca íbamos a poder lograr cerrar la conclusión del proyecto. Entonces tuvimos que contratar a una sola empresa que haga la obra, ¿de acuerdo? Y que se consorcie, es decir, que se asocie con una empresa para que pueda tener garantizada la instalación de la mesa de cirugía. Casos como estos vamos a ir comentando posteriormente, ¿no? Pero efectivamente, la vigencia tecnológica es determinante para poder garantizar la utilidad de los bienes en el servicio público. Ahora, dense cuenta ustedes de lo siguiente. El día de hoy, vamos a verlo más adelante, el OCE también ve, ya no solamente el OCE va a ver contrataciones, sino el OCE es parte del Sistema Nacional, en este caso de abastecimiento. Y el Sistema Nacional de Abastecimiento ve, primero, la programación multianual, segundo, ojo, ve todo lo que es los procesos de selección que están a cargo del OCE, y tercero, ve todo lo que es la disposición y trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Estado, ¿no? Y ahí vemos la existencia de lo siguiente, del SIGA, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que en su capítulo de bienes muebles e inmuebles garantiza la ubicación, mantenimiento y trazabilidad de estos bienes ya adquiridos en el tiempo. Ok, pasamos a lo siguiente entonces, sostenibilidad ambiental. A ver, Stephanie, señorita Stephanie, por favor, si fuera tan amable. Stephanie, Sí, doctor. por favor. Sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y el desarrollo humano. Bueno, se refiere a que en la contratación pública se necesita considerar el medio ambiente en cuanto a la contratación de los proveedores, ¿no? Porque hay muchos que llevan a la contaminación o también a la deforestación. Perfecto. Efectivamente, ¿no? El día de hoy, la inclusión de la cláusula del certificado de buenas prácticas medioambientales es opcional, es potestativo en un proceso de contratación, lo que significa que le compramos a empresas que contaminan. Sin embargo, en otros países extranjeros más avanzados, en las compras públicas, este certificado de buenas prácticas es esencial para su adquisición. Bien. Siguiente, por favor, Luis Carlos, si fuera tan amable, equidad. Ya, profe, espere. La equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación
las facultades que corresponden al Estado en la gestión de interés general. A ver, ¿qué entiende por eso, por favor? Que la igualdad, o sea, la equidad que se tiene que ir con todos los postores, ¿no? Que Ya, tiene el Estado, tienen que ser de igual manera para todos igual. muy Bueno, bien. eso es mi... Muy bien. Acá hay una situación. Dice, prestaciones y derechos de las partes con una característica, razonable equivalencia. ¿Qué significa la razonable equivalencia? Que no te puede afectar a ti proveer al Estado, ni el Estado te puede ver afectado por lo que tú provees. Es decir, debe haber una mutua, en este caso, conveniencia y beneficio entre quien proporciona los bienes y quien solicita los bienes, que es la entidad, con el propósito de cumplir los fines últimos de la contratación, ¿no? Esa razonable equivalencia y proporcionalidad, es más, te dice, tiene que ver que si tú, como en este caso, ya contratante, como contratista, estás brindando un servicio y por A o B este servicio ya no te es rentable brindarlo, tú no te puedes ver afectado, tienes que pedir, ¿de acuerdo? En función a las condiciones nuevas del mercado o de la economía, que la entidad evalúe tu situación. Pongamos un caso. Pongamos un caso que es el siguiente. Supongamos, señores, que se genera un proceso de selección que involucra la compra de 2.000 contenedores de basura, ¿de acuerdo? Para el Ministerio de Salud. Ojo, se firma el contrato por los 2.000, pero antes de la ejecución del contrato, de la entrega de los bienes, se le manda un comunicado al proveedor y se le indica que ya no son 2.000, sino que solamente van a ser 1.500 contenedores de basura. Cuando el proveedor ya, digamos que ha comprado los 2.000 contenedores de basura, se va a quedar con 500 contenedores porque no va a poder, digamos que, venderlos en el mercado porque los van a comprar específicamente para tener esa buena pro que había ganado. Entonces, ahí se está afectando o no se está afectando la economía de la empresa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, señores, ¿la entidad puede disminuir o no puede disminuir, ¿cómo se llama?, la cantidad que ha contratado? ¿Qué me dice usted? Luis Carlos, ¿qué me dice? ¿La entidad puede o no puede disminuir? Una vez hecho el contrato, creo, o sea, ya adjudicado ya no puede porque Ya, se perjudica prácticamente la empresa, ¿no? muy Y bien, tendría que la empresa, si es que le quita esto, va a tener que hacer o sea, reclamarlo por muy su bien. derecho de haber Sí, de haber, ¿cómo se llama?, invertido tanto. sí, efectivamente, Eso nada más. gracias. La empresa va a poder, digamos que, emitir un reclamo al respecto, ¿no? Elevarlo a luz. Va a poder hacer una elevación a luz respecto a la disminución de la compra, respecto a la buena pro ganada. Sin embargo, y acá quiero que tomen nota de esto, que es muy importante, cuando un proveedor oferta un bien a una entidad pública, la ley establece que la entidad puede, de acuerdo, de manera inconsulta, aumentar el 25% o disminuir el 25% del bien contratado. ¿Ok? Y en este caso el contratante, ojo, tiene que cumplir simplemente porque son las condiciones con las cuales se entiende que se pueden contratar o que se está contratando. ¿Ok? Efectivamente, el pastor seguramente va a hacer una elevación al lote para hacer un reclamo, ¿no? Y sustentar, de hecho,
con fundamento de derecho por qué deberían de, no debería de cumplir esta solicitud. Sin embargo, ya hay jurisprudencia, ¿no? Predictibilidad al respecto, que indica que efectivamente, en cumplimiento de la ley de contrataciones estatales, la entidad tiene esta potestad, ¿de acuerdo? Que es algo que vamos a ver, ampliación y reducciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero sí, efectivamente, se afecta económicamente. Muy diferente sería lo siguiente, fíjate acá, en otro ejemplo, que sería que la entidad contrata, supongamos, un servicio de capacitación, ¿de acuerdo? Y este servicio de capacitación involucra, digamos que, el acondicionamiento de un ambiente por parte de la entidad para que se desarrolle la capacitación. Pero de pronto, en el momento en el que se va a ejecutar la... Permítanme un momento, por favor, permítanme un momento. Denme 2 minutos. Ok, muchas gracias, ya volví. Bueno, les estaba diciendo, ¿no? Que en principio las entidades pueden tener un aumento o pueden tener una disminución en el requerimiento contratado. Eso se da porque estamos en el sector público, en la sociedad, en un contrato civil, tú contratas 100 y 100 es lo que te tienen que comprar, ¿de acuerdo? Pero cuando estás contratando con el Estado no se da esa situación. Ahora, les decía, si nosotros contratamos servicio de capacitación donde se establece que la entidad va a poner los ambientes, y antes de la ejecución de la capacitación, la entidad nos dice, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer acá, así que ustedes pongan un hotel para, un auditorio para que se haga la capacitación. Entonces, en ese caso tendría la empresa de capacitación que invertir adicionalmente para contratar un ambiente que cumpla con los requisitos para poder efectuar la capacitación. En ese momento, ¿de acuerdo? Lo que puede hacer la entidad sí es elevar al OCE e indicar, ¿no?, que las condiciones bajo las cuales se van a dar el servicio se han cambiado y que estas nuevas condiciones van a afectar económicamente la propuesta presentada y por lo tanto va a afectar, ¿de acuerdo? Y va a generar pérdidas o menores ganancias de las preestablecidas. Entonces, la entidad no pierde porque al final recibe la capacitación. Quien está perdiendo es quien va a desarrollar la empresa de capacitación, porque va a tener un costo adicional al que había establecido en su estructura respecto a brindar el servicio. Ese tipo de casos que afectan de forma desigual a la entidad o al postor, esos sí son considerados como, digamos que, hechos que el Tribunal de Contrataciones va a considerar, ¿de acuerdo?, a favor de aquel afectado, porque no existe equidad. La equidad dice que debe haber una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad entre el beneficio de la entidad y el beneficio del contratante, ¿de acuerdo? No puede ninguno de los dos perjudicarse en el momento de la ejecución, en este caso de las prestaciones que se han contratado. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, veamos entonces. Acá tenemos a Luis Miguel Espinosa, por Doctor, favor. ¿podría? Sí, dígame. No, y me permite, si puedo dar lectura yo al... Sí, Moisés su nombre. Holguín le habla. Moisés Holguín. Ok, muy bien, Moisés. Gracias. Lo que pasa es que me había llamado, pero no podía contestar y por eso es que quisiera intervenir, ¿no? Muy bien, adelante. Ya. Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes
de manera directa y oportuna. Bueno, el sentido o la finalidad de este principio que rige este tema de las contrataciones de Estado implica pues que los partícipes en las etapas de los procesos pues de concursos sean practicadas de la buena fe y eviten temas de actos de corrupción, que es en otras se desprende de esta lectura, ¿no? Evita que ellos puedan, es un proceso determinado, a que puedan ser beneficiados uno o un grupo de consorcios o de empresas. Entiendo que esta es la finalidad. Más bien, no sé si podrá aclarar un poquito más el tema en cuanto al tema, si es que posterior al inicio de la ejecución de la obra o de servicio, en caso de advertirse que haya sucedido esta situación, este proceso, de acuerdo a su experiencia, debe declararse nula o tendría que seguir vigente y ejecutarse la obra, ¿no? Porque inclusive en las contrataciones, más o menos, en los contratos, perdón, hay una cláusula, ¿no? Que se rige también por este principio. No sé hasta qué punto podría ser factible que nos pueda desarrollar también, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Si se da el caso, ¿de acuerdo? Que te digan a ti, por ejemplo, antes de dar la buena prueba, favorece a tal proveedor. Lo que debes hacer es denunciar. En todo caso, si te insisten, tienes dos opciones. Primero, lo pides por escrito. Como no lo van a hacer, ¿de acuerdo? Tú ya sabes que vas a estar en el ojo de la tormenta. Lo que tienes que hacer es ir buscando un lugar, ¿no?, donde no te exijan este tipo de solicitudes que van en contra de tu integridad, ¿no? Y tal vez denunciar, ¿no? Tal vez denunciar a aquel que te pida, en este caso, estas situaciones anómalas. Porque a este señor, cuando venga el órgano de control interno, venga Contraloría y vea que existe esta situación anómala, este señor no te va a ayudar para que tú puedas evitar este ingreso a una penalidad o hasta la cárcel. Pues mucho cuidado con eso. Y sí, efectivamente, en las bases siempre hay un punto que establece, ¿no?, la integridad de los contratantes y la consideración de evitar todo acto de corrupción, ¿no? Si una obra, a ver, para acordarme de una obra, la siguiente. Habíamos comprado nosotros 50, no, eran 250 bolsas de cemento para la construcción de una vereda. Y habíamos detectado nosotros que el ingeniero residente se había llevado las bolsas de cemento a un local particular y no a la obra. Entonces, en ese momento que nosotros tomamos conocimiento, lo que hicimos fue inmediatamente llamarlo y decir que teníamos conocimiento de los hechos, ¿de acuerdo? Y que él debía corregir inmediatamente esa situación y que íbamos a pasar a verificar al término del día, de acuerdo, la existencia de las 250 bolsas en el almacén de la obra. A este tipo no le quedó otra pues que pagar y llevarse las bolsas de su almacén particular al almacén de la obra. Entonces, sin embargo, esa causal fue, ese motivo fue una causal de observación, ¿no?, al momento de la ejecución de la obra, que no determinó ni que se cambie al presidente, ni que la obra se vea afectada en su culminación. Entonces, hay situaciones que tú puedes monitorear al momento de la ejecución de las adquisiciones. Acuérdate que como Sistema Nacional de Abastecimiento debe dirigir, ejecutar, supervisar y controlar el abastecimiento o la cadena de abastecimiento del sector público, ¿no? Entonces, en coordinación con los de almacén, se llegó a tener la información y a partir de ahí lo que se hizo fue la corrección respectiva. Y en cuanto a la ejecución de la obra, esta culminó. No tuvimos que resolver la obra porque la obra tenía sus plazos también de ejecución, ¿no? Y llevar en este caso, a resolver el contrato con el contratista iba a involucrar el atraso, el inicio del procedimiento. Y como yo le decía, ¿no?,
Si nosotros resolvíamos, teníamos que iniciar un nuevo proceso en el que, por lo que faltaba de la construcción o la ejecución de la obra, el que nos iba a contratar o las propuestas que íbamos a recibir, sabíamos que iban a ser mucho más superiores o de un mayor costo que la ejecución de lo que faltaba por el contratista actual, en primer lugar. En segundo lugar, lo más probable es que las empresas no quisieran contratar, por lo tanto, el proceso, anulábamos esto, llamábamos a otro proceso de contratación, este se iba a declarar desierto, por lo tanto, la obra se iba a seguir atrasando. Lo que solicitamos fue a la empresa ganadora que simplemente cambie de personal, ¿de acuerdo? Y lo combinamos a la presentación de las conformidades, ¿no?, de avance de obra. Y este ingeniero fue cambiado, pues, ¿no? Nosotros tuvimos observaciones respecto a los que iban a ingresar. Entonces, solicitamos participar en el proceso de evaluación de quién iba a ser el nuevo contratista. Y era un derecho que nos asistía también, ¿no? Porque nosotros teníamos, ellos habían especificado a ciertos profesionales con cierto nivel de formación, y nosotros tenemos que verificar eso, porque era un elemento que fue materia de calificación. Y en función a eso, solicitamos nuestro derecho de evaluar al nuevo reemplazante y exigimos el cambio del residente de obra respectivo. Entonces, en conclusión, debes evaluar de acuerdo a lo que te conviene hacer. Ojo, resolver el contrato, continuar y cambiar personas, ¿de acuerdo? O convocar a un nuevo proceso con la consiguiente pérdida de tiempo y con la consiguiente consecuencia de que los precios van a ser siempre superiores. Como les dije hace un momento, cuando los proveedores saben que tú necesitas un proceso o un servicio con urgencia, estos señores se disparan al cielo en los precios. Y todos, ¿eh? No solamente uno o dos. En principio que se abre la contratación, pero todos, bajo esas condiciones, al momento de revisar que es una obra que tiene que concluirse, que ha sido anulada en alguna de las etapas, o ha sido resuelto el contrato en alguna de las etapas y que falta una o más etapas, los que vienen después a faltarte se van al cielo con los precios. Esa es una práctica usual de los proveedores acá en Perú. Ok, espero haber absuelto. Entonces, Una sí, consulta. bien. Y en el supuesto en que se demuestre que una empresa efectivamente ha manipulado o ha inferido en que se le otorgue la buena pro, ¿la sanción que tiene de qué tipo es? ¿Y se sanciona solamente a la empresa o se sanciona al representante? A ver, acá podemos decir lo siguiente. Si la empresa ha influido para que le otorgue la buena pro, ¿cómo una empresa puede influir? En principio, el día de hoy, todos los procesos no son presenciales, todos los procesos son virtuales a través del SEACE. ¿De acuerdo? Las personas que componen el órgano de contratación o el comité de selección, ojo, no pueden ver las ofertas sino hasta el día siguiente. ¿De acuerdo? Cuando hacen la apertura de todas las ofertas, bajan el archivo de las ofertas del SEACE y recién ahí se enteran. Entonces, anteriormente sí, se podía, digamos que, orientar, ¿no?, con información la ejecución de la obra, la presentación de las ofertas. Ese es el primer supuesto para dar respuesta a tu pregunta. Que el día de hoy, con el uso del SEACE, esa práctica de corrupción se ha disminuido. ¿De acuerdo? Se ha disminuido porque tú sabes, el tramposo siempre busca la forma de sacar la vuelta. ¿De acuerdo? Y no quiero decir que nosotros los peruanos somos tramposos, pero siempre buscamos sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Y hablo en términos generales, no específicos. Sin embargo, Profesor, sí, profesor, disculpe que lo interrumpa. Profesor, como estamos hablando de integridad, la conducta de los participantes, ¿qué pasaría si el contratista ya en una obra, ha avanzado la obra y el comité de selección descubre que ha presentado un documento falso? ya, esa es ¿Qué es lo que pasaría? esa es una pregunta recurrente. ¿De acuerdo? Simplemente se tiene que resolver el contrato. Y si tú detectas, por ejemplo,
Y hay un caso que vamos a ver a continuación. Si tú detectas que hay un documento, ¿de acuerdo?, en el que se señaló, por ejemplo, que el ingeniero tenía 10 años y que tenía maestría, y tú después confirmas que su maestría no es cierta y que su experiencia no es la del tiempo establecido, y que esa calificación de ese profesional fue determinante para poder lograr la buena pro, simplemente resuelve ese contrato. Y si este apela, tú tienes los elementos de juicio para poder sustentar tu decisión. Mejor entender, cuando hay presentación de documentos falsos, cuando, digamos, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando los documentos no justifican lo que deben de probar, ¿de acuerdo? El proceso tienes que resolverlo, el contrato tienes que resolverlo, ¿sí? Sí. Y si no lo hicieses, ¿de acuerdo? Contraloría o el órgano de control interno va a verificar por qué no lo hiciste, si correspondía. Entonces van a decir, estabas coludido tú también. Entonces, para evitar situaciones, cuando esto se da, no queda otra que resolver. Por eso es que vemos muchas obras que quedan inconclusas. Pero ahí viene pues también, ¿no?, la habilidad del área de contrataciones para poder inmediatamente tener una bajo la mano. Se resuelve y ahí tienes dos opciones. Resuelves, de acuerdo, vuelves a convocar. O simplemente, si el tribunal te dice resuelve el contrato, vuelve a convocar el proceso o retrotrae hasta cierta etapa. Le podrías asignar la buena prueba al segundo. ¿De acuerdo? Con reducción de metas. Hay varias formas de actuar. Pero lo que primaría ahí sería la resolución del contrato a aquel que cometió la infracción. Y efectivamente, esta persona, esta empresa, porque va a ser una empresa, queda inhabilitada para contratar, ¿de acuerdo? Por 12 meses, ¿de acuerdo? Un plazo mayor según resolución del Tribunal de Contratación del Estado. Y adicionalmente se ejecuta su garantía y se le ejecuta, se le aplican penalidades que ya están establecidas de por medio del contrato y las bases. Hasta aquí espero haber absuelto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos,